Hola, bienvenidos. Hoy el tema del diálogo son los temas más apremiantes o los temas que tienen mayor urgencia o mayor importancia para el año 2020, que se inicia pronto. Entonces, hoy tenemos a Cristian Silva en Chile y a Javier Ismodes en Perú. No sé si se quieran presentar. Contarnos un poco, Cristian, si quieres comenzamos contigo. Cuéntanos un poco, sé que has estado en otros diálogos con nosotros, pero si puedes presentarte brevemente y contar un poco tu experiencia profesional. Bueno, he trabajado alrededor de 25 años en televisión. Básicamente mi trabajo ha sido de feature producer. He trabajado en ESPN con Úrsula también. Eh, He estado en CNN en Atlanta, BBC de Londres, haciendo internship. Y eso básicamente. Javier, no sé si nos quieres contar un poco de ti. Claro que sí, buenas noches. Mi nombre es Javier Ismodes. Soy abogado de profesión, soy magíster en Derecho de la Empresa y candidato a doctor en Economía. Soy profesor universitario y además soy una mezcla de abogado, emprendedor y profesor. Además soy un ciudadano que ha hecho política. He sido candidato al gobierno regional de Arequipa y en las dos últimas elecciones pasé a la segunda vuelta y quedé en segundo lugar. Bueno, básicamente he regresado a mis actividades cotidianas, pero sigo siendo un creyente que los ciudadanos deben hacer política. No vivo de la política, pero la sigo. Y definitivamente una de las cosas que generan mayor preocupación en Sudamérica es justamente el tipo de políticos que tenemos y el tipo de electores o la conducta de nuestros electores que generan pues las posiciones complicadas en las que estamos en toda la región, en todo el continente ahora. ¿Qué tal si comenzamos contigo, Javier? Yo creo que viendo toda la región, Perú, con un cierre del Congreso, con un presidente disputando el poder con el Congreso, con una suerte de ambigüedad en la gestión y sobre todo de pérdida de horizonte hacia dónde se va, o un Chile con estas reacciones de la comunidad, de la sociedad, un Bolivia en crisis, un Colombia también. Yo creo que la gran reflexión en estos momentos es el rol del Estado con respecto al ciudadano. Creo que es el tema de la agenda regional. Mira Brasil de tener un gobierno de izquierda, un gobierno, digamos, de izquierda para pasar luego a un gobierno de popular hacia una posición radical de derecha con Bolsonaro. O sea, mira esos virajes. O Argentina saliendo de un gobierno que a mí me parecía interesante de Macri para pasar otra vez al peronismo, ¿no? O sea, esos cambios tan drásticos hacen que tengamos que pensar que el ciudadano está buscando atención sobre cómo el Estado asume su verdadera responsabilidad. Cristian, para mí, por ejemplo, el tema en Chile es que hay un Estado que no juega su rol y por eso la población ha reaccionado así. Porque en Chile existe todo, a diferencia en Perú, donde los servicios son incompletos, las prestaciones públicas son inexistentes, en educación, en salud estamos muy mal, pero en Chile existen esos servicios, pero todo cuesta, es decir, el Estado un poco ha abandonado su rol y lo ha dejado a los privados, o sea, un Estado medio anárquico, ¿no? Y en Perú, un Estado... De eso, Cristian. O sea, porque verdaderamente se ha salido la gente a las calles en Chile es porque obviamente hay ciertas necesidades que no se están cumpliendo. No sé hasta qué punto, Javier, verdaderamente en Chile, por ejemplo, solo por ir a algo puntual, existe lo que necesita la población. No sé, Cristian, ¿tú qué opinas? Es lo que conversábamos el otro día. En Chile impera el sistema neoliberal. A través del sistema neoliberal se han creado empresas, se han creado sistemas de pensión, etcétera, pero en mi opinión
Yo sigo pensando que el sistema neoliberal es un muy buen sistema. El problema acá en Chile no es del sistema, neoliberal que sea malo, sino que las personas han aplicado mal el sistema. El Bueno, sistema de pero ya que pensión dicen que verdaderamente la AFP lo que hace es recaudar fondos de la población para finalmente darle dinero gratuito prácticamente sí, claro, a Úrsula, pero el problema, grandes empresas que lo que hacen después es invertirla, generan ganancia, pero eso no se refleja en lo que le pagan al contribuyente. sí, claro, pero no es el Entonces, sistema de AFP que sea malo, sino que de cómo se han llevado a cabo las modificaciones que han influido, digamos, ¿En qué momento que los dirías tú resultados que el sean negativos, pero el sistema, yo, sistema no es malo, pero si no si es tú me malo, preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, no es un mal sistema. ¿cuándo El dirías sistema, lo que pasa es que no existe la conciencia social para la aplicabilidad del sistema? correspondiente del sistema. Entonces, No esta sé es si me mi explico. pregunta para ti. Si el sistema no es malo, Ujú. ¿cuándo es que verdaderamente ha satisfecho las necesidades de los pensionistas? No, hasta el momento no, está Ok, claro, pero porque no entonces existe una no. conciencia. Pero entonces, Pero si no ha satisfecho la necesidad de los pensionistas que supuestamente las AFP debían satisfacer eso y no lo han ujú. hecho, entonces obviamente hay un problema Claro, con este sistema. pero Tú dices que es de parte Úrsula, de no es quién. problema del sistema, es problema de las personas que no han sabido, no han sabido, no se han hecho se han hecho modificaciones que van en perjuicio de la gente en el fondo, pero no es el sistema en sí. O sea, no es el sistema, sino son los administradores de ese sistema. Exactamente, son las personas, las modificaciones, los cambios que se han hecho. ¿Te Entiendo. das cuenta? ¿Qué opinas al respecto, Javier? Yo creo que el problema va más allá del sistema, sino va hacia los modelos políticos. La economía liberal, verdaderamente liberal, está basada en un rol del Estado mínimo que garantiza niveles de bienestar básico a la población. Lo que ha sucedido en Latinoamérica es que tenemos una derecha mercantilista que es distinta a un modelo liberal de libertades. En Latinoamérica existe un modelo mercantilista casi posterior a la colonia y no ha cambiado en lo absoluto. Si no, fijémonos si la palabra libre competencia, que es la palabra guía del modelo liberal, funciona en Latinoamérica. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque los grupos de interés, las empresas, han buscado posicionarse para generar grandes beneficios con un Estado que los respalda a través de la creación y formulación de leyes por parte de parlamentarios hacen favores, que hacen favores para tener leyes especiales. Eso sucede, por ejemplo, en Chile en la industria de las AFPs, en la industria bancaria y financiera que tiene normas hechas para favorecer al sistema financiero, y lo mismo sucede en el Perú, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la industria financiera, en la industria del cemento, en la industria de los lácteos, donde la libre competencia, la libre concurrencia de más agentes en el mercado está limitada porque ese modelo mercantilista hace que 3 o 4 sean los grandes operadores del país que son favorecidos por un Estado que está alejado del ciudadano por un lado y está beneficiando a grupos. O sea, el tema Es que ese es el problema, es que ese es el entonces, ese problema. no Lo es que un pasa es modelo que no, liberal, es un modelo mercantilista, y claro, es un modelo que facilita el poder a través del dinero. Javier, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú señalas, pero lo que pasa es que no es problema del sistema en sí, sino que lo que tú estás señalando en el fondo, siento que me estás dando la razón, Así es, son las personas. así es. Entonces, Pero más allá de las personas, obviamente son grupos de interés, ¿no? que han Los circulado, grupos económicos, claro. No son individuos, digamos, o sea, son individuos dentro de grupos. es Pero una regresando un maquinaria. poco al tema que tú habías identificado, Javier. Entonces, si tenemos el reto de tener gobiernos que verdaderamente respondan a las necesidades de la ciudadanía
en lugar a grupos de interés. ¿Cuál es la solución? La solución es modelar nuevamente la democracia. ¿Cómo? ¿Cómo harías eso? Bueno, es un trabajo muy duro, es un trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con fortalecer nuevos partidos políticos, nuevas formas de representación, pero también hacer educación ciudadana muy fuerte. En Y busca de la participación ciudadana, que de alguna así manera es. es lo que ¿Por tú qué? Porque mencionas. la ciudadanía ha perdido interés, o sea, justamente por esas malas gestiones, por ese populismo a la hora de informar a la población, la ciudadanía ha perdido la expectativa. Pero al haber perdido la expectativa, su nivel de desinformación es tan grande que a la hora de elegir siempre toma decisiones complicadas que le generan un daño muy puntual, ¿no? Karl Popper tiene un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos y hace una reflexión sobre justamente las equivocaciones de los ciudadanos al momento de elegir. Y el gran tema, la gran libertad del ciudadano empieza por ahí, por su Bueno, es que libertad. comencemos que no comienza por la elección. Comienza Empieza por la información que se le da al así, ciudadano para que información y pueda ejercicio. elegir de la manera más, digamos, de la manera más racional posible. Obviamente, si una persona no cuenta con información racional, con argumentos, sino con opinión, va a tomar decisiones desde un punto de vista netamente emocional. No va Y a aquí hay un pensar rol, pues, verdaderamente en cuáles son sus opciones. mira, y aquí hay un rol pues de los medios de comunicación, tú eres una comunicadora que también juegan un rol medio perverso. ¿Quiénes son los grandes anunciantes de los medios de comunicación? Las Preguntemos, empresas. las empresas. En el Perú, hace 6 días ha habido una muerte absurda de dos jóvenes en un fast food de McDonald's. ¿Ok? La cobertura de esas dos muertes ha sido de este tamaño. ¿Por qué? Porque estoy en contra de mi anunciante. Entonces hay un límite ético que se está rompiendo en el tema comunicacional y eso sucede todos los días en el Perú y en Latinoamérica. O sea, el formato es muy similar. Chile es un país con mucho desarrollo, pero no ha dejado de ser un país tercermundista como Colombia, como Perú, como Argentina, y seguimos arrastrando las mismas malas costumbres desde el siglo XIX. Es decir, grupos de interés que, que están acompañados o acompasados por la política, que son favorecidos por los políticos y que al final toman las grandes decisiones, porque las decisiones no las toma el ciudadano a partir de la representación, sino las toman los grupos de interés a partir de la representación interesada. Si no, veamos quién ha financiado las campañas de Keiko Fujimori, y está absolutamente comprobado que han sido grupos de interés con 4, 5, 6, 7, 8, 10 Bueno, millones que de dólares. generalmente Y que, eso siempre perdóname, déjame terminar la con la idea. mayoría o sea, con la mayoría de candidatos políticos hay grupos de interés por detrás. Así es, Entonces, ahora, si son buenos o malos candidatos, o sea, ya estaba comprobado además con Odebrecht que le daba a todo el mundo. O sea, le da a todo el mundo. no Entonces, era solamente a uno, y en creo todos que los países. Pero esa punto, regresando un poco a tu punto inicial, Javier. Entonces, si estamos hablando de lo que se necesita, por un lado, es de evaluar en qué situación se encuentran las instituciones democráticas, la educar a la democracia y las población instituciones. y darle también información. Estaba pensando en un informe que vi hace poco sobre la corrupción y cómo en realidad se ha determinado que la corrupción se contagia y que comienza aún con actos muy pequeños. Claro, De igual manera creo yo que la desinformación se contagia, pero también las cosas buenas se contagian. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que existe es PBS, que es la televisión pública, pero en realidad, que aunque tiene una partida del gobierno, se maneja con donaciones de los ciudadanos. Entonces, cada cierto tiempo, obviamente, hacen un llamado abierto para que la ciudadanía que quiere estar informada
done a este canal de televisión. Y están obligados siempre a decirte quiénes son los donantes y además, antes de informar de una noticia que tenga que ver con el grupo A, B o C económico, decir públicamente, por si acaso, esta entidad también dona, y eso no les impide dar la noticia. Solamente tienen que ser totalmente transparentes hacia qué intereses están en juego. Y eso, de alguna manera, fuerza a los medios de comunicación privados, de alguna u otra manera, a mantenerse dentro de una línea ética, parte de una institucionalidad, de una población relativamente bien educada en promedio, etc. Algo así no sería bueno en países como Perú, en países como Chile, o sea, que haya un canal estatal que no dependa del gobierno de turno, sino que tenga la independencia a través de donaciones de la población. Yo creo que el tema de la comunicación con los medios del Estado tiene que contar con independencia, tiene que estar santificada contra la influencia política o la influencia del poder. Entonces, en el Perú, por ejemplo, existe la Radio Televisión Peruana, que es una cadena nacional del Estado, pero que siempre está al servicio del gobierno de turno. Y definitivamente ocurre que acompasa opiniones, Pero posiciones. ¿cómo se sale de ese modelo? Porque una opción sería decirle al ciudadano peruano, y ahí vendría cuál es su nivel de compromiso ante su propio poder de información, es decirle, Se bueno, se podría generar. de tus impuestos, o tú dona libremente a este canal que te va a informar y te va a mantener informado. Puede ser, o que los miembros del directorio sean elegidos por la sociedad civil, por ejemplo, asociaciones de consumidores, por ejemplo, universidades. En el Perú existe una experiencia muy interesante de independencia del poder con respecto a la gestión, que por ejemplo son las cajas municipales, que son instituciones financieras muy exitosas que pertenecen a municipios provinciales, a las municipalidades, y justamente a efecto de garantizar independencia con respecto al alcalde y a sus regidores, los miembros del directorio son elegidos en función, por ejemplo, a un representante de la Cámara de Comercio, un representante de la Iglesia, un representante de los pequeños empresarios, dos representantes de la municipalidad en mayoría, un representante de la minoría, y eso garantiza que el poder no invada, o la influencia del poder vigente no invada la independencia que requiere una organización de ese tipo. Y creo que ese modelo se puede replicar con respecto a los medios de comunicación que son de propiedad del Estado, pero no son propiedad de los gobiernos. Y en el Perú se confunde Y la regresamos titularidad un del poco Estado con respecto al gobierno. La apertura para que haya, y de ahí la participación y el compromiso y la representatividad, ¿no? O sea, que son los tres elementos claves. O sea, el gobierno tiene que estar abierto para que la gente participe, y la gente tiene que querer participar y además estar representada. Bajo un modelo, como dijiste tú, de institucionalidad. Exacto. Yo creo que el gran toque y el gran pendiente del Perú, creo que en mayor grado, en Chile, en Argentina, es cómo los políticos han roto la institucionalidad. Y lo que hay que hacer es recuperarla. O sea, tenemos instituciones débiles por donde pasamos, un Congreso débil, un Parlamento débil, un Poder Judicial muy frágil, un Ejecutivo que siempre está volando en función a las encuestas. No, y ni hablemos del cuarto poder, hablando de los medios de comunicación, ¿no? No Así sé, es, bueno, ahí Cristian supongo que es el que tiene más, ¿cómo ves la más que situación hablar. esta situación, al menos de los medios de comunicación en Chile? Tú has estado, obviamente, en dos televisoras importantes. Bueno, nosotros tenemos un canal público que es Televisión Nacional de Chile, que es independiente, en su concepto independiente al gobierno de turno, pero con un autofinanciamiento. O sea, depende, digamos, de la publicidad de las empresas. Bueno, los medios de comunicación están pasando por una seria crisis. Pero ¿cómo funciona, digamos, en cuanto a su independencia para informar y de pensamiento la Televisión Nacional de Chile?
por su concepto independiente, pero igual con las, digamos, no sé si restricciones, pero cuidado, digamos, también en lo que son materia de contenido. ¿Te das cuenta? El otro día yo te puse el ejemplo que la credibilidad de un medio de comunicación crece a la velocidad de una palmera y cae a la velocidad de un coco. Claro. ¿Te das cuenta, no? Entonces... o sea, ¿sientes que hay, verdad, qué rol, qué tan bien están cumpliendo su rol y su función los medios en Chile? Lo que pasa es que yo siento que creo que lo conversamos también una vez, Úrsula, que la gente se ha acostumbrado más al periodismo de opinión que al periodismo de información. Claro, pero no veamos al consumidor, centrémonos en la oferta. O sea, ¿qué está ofreciendo el medio chileno? El medio chileno ofrece lo que trata de ser lo más pluralista posible, lo que es la Televisión Nacional de Chile. Ahora, con el estallido social, ocurrió un fenómeno súper interesante en que los canales de televisión como se atrevieron más a mostrar la realidad, a mostrar realmente lo que estaba ocurriendo, el caballero en la calle, el sacrificio que tenía que hacer para poder levantarse a las 6 de la mañana, dar a conocer... ¿Cómo puede ser que eso ocurra a raíz de las protestas? Claro. Eso debió ocurrir siempre. Siempre. Si tú no estás informando de la realidad de tu país, entonces ¿de qué estás informando? Sí, claro, por cierto. Sí, no sé. Eso mismo. Y con respecto a lo que quiero hacer un hincapié a lo que decía Javier con respecto a la clase política. Yo creo que va a haber un fortalecimiento también por el tema de la corrupción, yo creo un fortalecimiento en lo que son la aplicación de sanciones en lo que es todo el poder legislativo. Yo creo que ahí está porque en Estados Unidos el tema de la corrupción parece que es más controlada, ¿te das cuenta, no? Porque hay institucionalidad, es porque hay institucionalidad, o sea, dentro de todo hay instituciones fuertes. Tienes Exacto. Una Corte Suprema muy fuerte, tienes, o sea, de nuevo, un poder judicial fuerte. Obviamente hay siempre excepciones, pero tienes instituciones fuertes, ¿no? En este momento, obviamente, la Cámara de Representantes en el Congreso está, bueno, ya aprobó destituir de alguna manera a Donald Trump. Ahora, que pasa al Senado, ahí ya más las instituciones ya no están tan fuertes porque posiblemente no va a ser aprobado, ¿no? Pero dentro de todo hay maneras de controlar. Yo no sé, lo de Trump habrá que ver verdaderamente si esto no termina empoderándolo hacia las siguientes Lo otro, Úrsula, lo otro es generar conciencia, y la conciencia debe partir dentro de los poderes, básicamente ahí, porque si no las consecuencias son estallidos sociales, básicamente. Javier, no sé si quieras redondear un poco el tema antes de que le preguntemos a Cristian cuál es el tema que ve como el más urgente para 2020. Bueno, creo que el tema de la lucha contra la corrupción es importante en toda Latinoamérica, pero no solamente la corrupción concebida como el acto de robar, sino como el acto de favorecer a través de normas, de favorecer a través de intereses. Creo que eso es muy importante. Eso es lo que ha pasado en Latinoamérica en en casi 200 años. Casi todos nuestros países ya están cumpliendo 2 siglos de independencia y no hemos aprendido la lección, ¿no? En ninguno de los casos, ¿no? Entonces creo que un tema también pendiente es cómo el Estado se convierte en un Estado eficiente. Nosotros tenemos, aquí me gustaría hacer una pequeña comparación, ¿no? Un Estado chileno que funciona bien, pero que se ha olvidado del ciudadano, y un Estado en el Perú que funciona muy mal, pero que también se ha olvidado del ciudadano. O sea, el eje, y aquí hay que hacer una reflexión con respecto al rol del Estado. ¿Para qué tenemos Estado? ¿Para qué tenemos gobierno? Tenemos Estado y gobierno porque hay un sujeto que lo necesita y por eso hemos sacrificado nuestra libertad, pagamos impuestos, etcétera, y nos llamamos ciudadanos. Y ese es el tema sobre el cual los políticos se han olvidado. El ciudadano es el... Si ese es el tema de 2020, y me parece un tema excelente,
el tema como tú has planteado. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de nuestros gobiernos y las instituciones que conforman nuestro país? Claro, o sea, acá hay que... La pregunta es, ¿y cómo fomentarías ese diálogo? Más allá de conversaciones de café, ¿cómo se fomenta un diálogo social alrededor de un tema tan importante como ese? Creo que en Chile, después terminando la dictadura, cuando se fue Fujimori, en Argentina, terminando también la dictadura, han existido experiencias de diálogo de la colectividad. Acuérdate, tú estabas seguramente en el Perú en esa época, de lo que se llamó el Acuerdo Nacional. Y creo que hacer acuerdos nacionales sobre la reflexión y rol del Estado en nuestro continente, de los estados, creo que resulta fundamental. Te doy un ejemplo puntual. Mira la decisión de cierre del Congreso en razón al malestar de la población, haciendo caso a ese llamado de la población para cerrar el Congreso. Se cierra el Congreso y ¿sabes cuál es el grupo que encabeza las encuestas? Claro. Entonces, Justamente el motivo por el cual cerraron el Congreso. Pero más allá de eso, faltando un año para elección, o sea, ¿para qué vas a elegir a parlamentarios por un año? O sea, el costo para el país. Más allá del tema operativo, si me permites. Es interesante, totalmente. Ahí hay varias cosas que cuestionaría. Permíteme un segundo. Más allá del tema operacional, si es un año, dos, medio, la reflexión es, ¿para qué está el Estado? Y si el ciudadano entiende también, ¿para qué está el Estado? O sea, esta es una evidencia clara de las malas decisiones. O la otra es verdaderamente por quiénes se sienten representados y a quién están eligiendo. Eso también hay que respetarlo. Y lo más probable es que el fujimorismo tenga 30, 25, 40 parlamentarios. O sea, el remedio lo que puede costar más que la enfermedad. Sí, pero también yo creo que en Perú no termina de haber un diálogo donde se acepte que si se está eligiendo un grupo político, hay un motivo por detrás. No, está bien, el aprendizaje es costoso. Pero no solamente es el aprendizaje, porque eso sería menospreciar la opinión de los otros peruanos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ven ellos en este grupo político precisamente que los llama a votar una y otra vez por ellos? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué les están ofreciendo que no ven en otros candidatos? Si es que, como tú le dices, la enfermedad. Si es la enfermedad, entonces... Bueno, eso... No quiero ser despectivo, pero el tema es qué es lo que quiere el ciudadano. Es una falta de representatividad en general. Así es. O sea, ese es el diálogo que yo creo que tiene que haber. Tú ves localidades, por ejemplo, la selva peruana, donde el fujimorismo, no sé cómo, tiene una preponderancia increíble. ¿Por qué? Porque Fujimori llegó ahí, les hizo colegios. O sea, entonces la pregunta es, ¿y qué pasó con los otros candidatos? Así es, entonces vuelvo a decir, la gran reflexión para el 2020... Lo que nos guste o no, o sea, porque nos guste o no lo que dice la otra persona, no desmerece el punto de vista ajeno. No, en lo absoluto. Por eso, la reflexión es, ¿para qué está el Estado? Exacto. ¿Qué tipo de Estado se desea? Exacto. Así es. Cristian, cuéntame, ¿qué tema crees tú que es el más importante para 2020? Yo creo que el tema del cambio climático, definitivamente. Hemos coincidido en eso porque yo también lo escogí. Yo creo que definitivamente el cambio climático. Yo creo que hay que generar conciencia en la población de todas partes con respecto al cambio climático. Eso es Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por generar conciencia en la población de lo importante que es en estos momentos el tema. Estaba viendo un informe, un estudio que creo hace un par de semanas lo publicaron, y básicamente desde Chile hasta la frontera de Canadá, toda esa franja va a ser prácticamente inhabitable.
exacto. en las Américas. Sí, hay... Entonces, claro, o sea, a fines de siglo, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando a fines de siglo, o sea, ya faltan solamente 80 años. Y digo solamente 80 años porque la vida continúa. Estuve conversando con una... Sí me parece que las personas están posiblemente, Javier, obviamente entiendo el rol del Estado es importantísimo precisamente porque hay temas urgentes a largo plazo, pero la inmediatez de nuestros problemas a veces no nos deja ver, por ejemplo, que cada vez hay huracanes más grandes, tifones más fuertes, que hemos visto algunos de los, bueno, obviamente lo que hemos tenido, lo que se ha visto en Perú con el Niño. ¿Hace cuánto? Sí, hace 3 años. Creo que para los países en desarrollo como los nuestros hay una oportunidad con el tema ambiental. O sea, no solamente es tomar conciencia, sino es aprovechar la oportunidad. Estados Unidos, China, pasan por alto los temas ambientales porque no les interesa. Mira la cantidad de ciudades casi inhabitables en China con respecto a por temas de polución, o en Estados Unidos. Y creo que el mundo requiere cada vez lugares o santuarios ambientales, y creo que nuestros países todavía están a tiempo de recuperar espacios, de recuperar zonas, de tener conductas ambientales y sostenibles, de hacer minería responsable, que es lo que hace falta en todo el continente, porque somos un continente minero, y de cuidar el agua en el Amazonas. Nosotros, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tienen las dotaciones de agua dulce más importantes del mundo. Sin embargo, no tomamos conciencia. Bueno, Argentina también. Argentina también. Sí, extremadamente. A mí me llama la atención, Javier y Úrsula, de verdad que hemos repetido en muchas oportunidades dentro de nuestro diálogo el tema de conciencia, de generar conciencia. Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que en estos momentos tenemos poblaciones a lo largo de toda la región que no está actuando en base a la conciencia. Y todos hablamos del Estado, todos hablamos... Úrsula, ¿No está consciente o crees que simplemente tiene otras prioridades? No, lo que pasa es que generalmente tendemos como a responsabilizar al resto, pero vuelvo a insistir, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo como persona frente a las situaciones que están ocurriendo? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo frente al cambio climático? Y ahí es donde yo... ¿cuál es la...? Porque yo no saco nada con estar hablando con ustedes acá sobre el tema de la importancia del cambio climático. Si voy a la calle y boto una bolsa de basura y me importa un cuerno, ¿se dan cuenta, no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo frente al cambio climático? Sí. Entonces, yo creo que... Ahora, eso no quita que, por ejemplo, obviamente lo que pueda hacer pues los ciudadanos de un país de 30 millones de habitantes o 35 millones de habitantes, en el caso de Perú, frente a un país como China, por ejemplo, que además, claro, China es interesante porque o sea, es el segundo, en realidad el segundo en GDP, y sin embargo tiene un sistema bastante arcaico y diferentes problemas de uso de carbón, etcétera. Es el país que más contamina el medio ambiente, y sin embargo dice que no nos preocupemos porque que va a llegar a su pico de contaminación, a su pico de emisión de estos gases que calientan el medio ambiente en 2030. Y que de ahí claro, pero ahí está el tema, es cómo generamos conciencia. ¿Cómo generas tú la conciencia de la población? ¿Ah? Claro, lo que pasa es que ahí la respuesta de muchos países, cuando países como, qué sé yo, Alemania o Estados Unidos antes de Trump decían, bueno, hay que regular los gases que estamos emitiendo, decían no. O sea, si ya Estados Unidos, Francia, Europa, etcétera, la Unión Europea ya están a un nivel de desarrollo donde pueden comenzar a cambiar su tecnología. Países como India, como China, lo que están diciendo es que ahora les toca a ellos.
y que no están Por dispuestos ejemplo, a sacrificar su crecimiento, lo por cual es ejemplo, si se bastante legislara con egoísta, respecto pero al cambio climático y se ¿cuál es el endurecieran las argumento sanciones, ahí? El argumento ahí es que solo hay un planeta. pero por eso Sí, te digo, pero si dada la emergencia, eh, si no se genera la conciencia, se endurecieran las sanciones a las personas que cometen, eh, Crímenes no contra la, cumplen, perdón, crímenes delitos contra ambientales. delitos delitos ambientales, exacto. Puede ser una ¿Cómo está la alternativa. situación de la conciencia en cuanto a delitos ambientales, por ejemplo, en Perú? ¿Cómo la ves tú, Javier? Mira, hay normatividad, pero yo, si me permites, quisiera un poco tocar el tema en distintos ángulos, ¿no? Sí, claro. En temas de normatividad, creo que hay que reprimir, hay que educar, hay que fomentar la conciencia, como dice Cristian, pero en los países en desarrollo, el primer enemigo del tema ambiental no es la industria, es la pobreza, porque la pobreza destruye la tierra, saca hasta el último provecho a todas las actividades que hay allí. Si no, fijémonos en la selva, por ejemplo, el nivel de depredación de la tierra, el nivel de depredación de animal, el nivel de depredación de las plantas, es increíble. ¿Por qué? Porque la gente no tiene oportunidades y le saca hasta el último, hasta la última gota de provecho a los recursos. Entonces, no solamente es tener conciencia, no solamente es hacer difusión, no solamente es hacer un marco legal. Sí, existe hoy día en el Sino mundo una soluciones moda, viables, claro, soluciones viables para la así es, población. que se llama economía circular. Es decir, cómo reinsertas productos ya utilizados en el mercado. Creo que por ahí tenemos una oportunidad todos en Latinoamérica. Y dos, cómo incorporas a la población y se da cuenta que mantener el medio ambiente saludable, cuidar el agua, cuidar el campo, cuidar las especies que hay en nuestras localidades, puede generar oportunidades económicas. O sea, por un lado, la gente depreda el medio ambiente por desinformación, pero también porque no tiene oportunidades o porque busca una oportunidad, por ejemplo, Madre de Dios, uno de los departamentos más ricos en términos de agua, de flora y de fauna, tiene un nivel de depredación del campo increíble por la minería ilegal. Pero es brutal. O sea, tú ves cómo se destruye el medio ambiente por una actividad que fácilmente da empleo a 30.000 personas en la zona. Entonces, Bien, acá como estaba la destrucción, eso es destrucción total, Cristian. acá la destrucción con, con el estallido social, no sé Así es. cuánto, la cantidad de dinero que va a significar toda la reparación es Así impresionante. es. Entonces, Claro, pero en este caso estamos hablando del medio ambiente. No, si te estoy es solo una curiosidad. No, el claro. medio Pero no, ambiente, entiendo, claro, y la pregunta es no solamente eso, sino que además hay, o sea, no por gusto. ¿Cuántos han sido? 180 personas que defendían el medio ambiente han sido asesinadas el año pasado. Tendría que muchísimas, buscar ¿no? la cifra, pero no la La voy a verdad es que no buscar la ahora. tengo yo. Pero no por gusto están en riesgo aquellas personas que precisamente defienden el medio ambiente y combaten a estos grupos que hacen o Y minería Javier, ¿tú ilegal, consideras que o los tráfico, gobiernos, etcétera? Javier, una pregunta, ¿tú consideras que los gobiernos han tomado las medidas que corresponden Justamente, volvemos a al la medio ambiente? reflexión inicial, ¿para qué está el Estado? Entonces, nos damos cuenta que el gran promotor del tema ambiental tiene que ser el Estado a través de la ley, a través de la promoción del desarrollo económico sostenible, a través de la educación y a través de llegar donde hoy día no llega. O sea, Madre de Dios es una tierra de nadie, Bueno, estamos ¿no? 185 defensores del medio ambiente o activistas del medio ambiente asesinados en 2015. Esa es la frase que tengo ahora. En 2018, 164. Mira, en Perú industrias depredadoras, minería ilegal.
tala ilegal, narcotráfico, porque para sembrar hojas de coca tienes que Deforestar, por supuesto. deforestar miles de hectáreas. Gran minería ilegal, igual, ¿no? Entonces contaminas tierra, aire, suelo, etc. Entonces creo que el gran tema está en cómo a esas poblaciones las insertas a un modelo económico distinto, porque si no puedes tener las leyes más lindas del mundo, las actividades más represivas del mundo y un Estado que va y persigue, pero ese va a salir de un campo que está un ministro Urresti que iba, destruía los campamentos y a los 2 o 3 días ese mismo grupo estaba a 20 kilómetros haciendo exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, vuelvo a reiterar, aquí tiene que haber un rol de economía responsable, de Estado responsable y de conciencia de la población, ¿no? Javier, también hablando del parque automotor, de alguna manera, porque o sea, tiene que haber algún tipo de reglamentación hacia qué vehículos transitan las calles y obviamente las vías también de tránsito, ¿no? Úrsula, en Estados Unidos, disculpa, existe más, se le inculca el tema del medio ambiente a los niños en el colegio, si hacemos un cuadro comparativo, por ejemplo, con Perú. Sí, totalmente. ¿Y en Perú, Javier? No, pero yo no diría solamente a los niños, yo diría, o sea, en general, a la mayoría de adultos, ¿no? Lo que sucede es que, claro, vas a poblaciones, por ejemplo, que dependen, o sea, Estados Unidos tiene una población muy golpeada por dos factores en ciertos sectores. Uno, por toda la exportación de mano de obra, ¿no? A China, etcétera, Asia, etcétera, y el sudeste de Asia. Y lo otro, por el cambio de industria. O sea, aquellos que se dedicaban a la minería del carbón, por ejemplo, obviamente en este momento no ha habido una renovación de industria en la cual a esos desplazados se les pueda dar trabajo. Y sí, claro, pero yo lo que... por Pensilvania, por ejemplo, y lo que ves es en realidad pueblos que parecen, obviamente, de personas mayores, porque la mayoría de jóvenes o se van a buscar trabajo o en general un gran nivel de desempleo y descontento, ¿no? Javier, disculpa, y una consulta, en Perú, por ejemplo, ¿hay algún cambio en el sistema educacional, por ejemplo, desde que tú estudiaste a la manera de educar actual en Perú respecto al medio ambiente? Hay algunos avances, ¿no? Hace poco se aprobó, por ejemplo, una ley para que las bolsas de plástico cuesten. Bueno, está bien, está bien. Hay algunos cambios curriculares sobre el tema del medio ambiente, está bien, pero son pues presupuestos aislados, normas aisladas, etc. Yo reitero, soy un creyente que el tema debe tocarse sistémicamente, ¿no? Porque una golondrina no hace el verano. Y te reitero, nosotros tenemos una oportunidad de modelar el desarrollo económico a partir de temas ambientales. Claro, Es decir, en realidad saltarse una etapa, ¿no? O sea, así es, ir saltarnos. energía limpia. Así es. Y mira, los grandes responsables del daño del calentamiento global son Estados Unidos y China, eso está clarísimo, pero nosotros podemos tomar un rol protagónico con respecto a mantenimiento de zonas forestales, cuidado del agua, Como por ejemplo lo ha hecho Costa Rica. Economía circular, etcétera, que garantiza... Costa Rica en ese sentido es un ejemplo y acaba de ganar el premio precisamente, acaba de ser premiada mundialmente por eso, porque es un ejemplo en Latinoamérica de cómo se puede enfocar o reenfocar un país. Y creo que, por ejemplo, el tema de emisión de bonos de carbono, creo que los países de Latinoamérica se lo tienen que tomar en serio, porque aquí está la reserva ambiental. El África, los chinos le están tomando, le están copando, o sea, los grandes adquirientes de tierra en África hoy día son los chinos, porque es el siguiente continente que quieren industrializar, ¿no? Entonces, creo que lo que queda es Latinoamérica y puede haber una reflexión en general sobre eso
Y felizmente esta generación que criticamos mucho, que son que esta generación de jóvenes que tenemos, así como tiene algunas críticas por parte de los adultos, tienen cosas positivas, como por ejemplo su responsabilidad con el tema ambiental. Bueno, Entonces, sobre todo la Acá en generación que Chile, por llaman los ejemplo, acá en Chile, que es un los punto I-Geners referente, que vienen después de los millennials, que son los que los tienen, que son post-millennials de 24 años hacia para atrás, abajo, claro, son así, los que están con mayor actividad o activismo en cuanto a la defensa del así medio es. yo quiero ser un poquito, Javier, disculpa, autorreferente. Yo tengo un hijo de 12 años y me llama mucho la atención que en el colegio sí están preocupados por el tema medioambiental, los han hecho hacer trabajo, los han hecho generar conciencia, me consta. Lo cual me provoca mucha alegría en el fondo que exista lo que es la parte educacional, porque ahí es donde debe empezar todo esto, lo que es los colegios, incluso en universidades, eh, estar fomentando constantemente cuáles son las consecuencias de la responsabilidad, vuelvo a insistir, que uno tiene frente a este tema. Por ejemplo, uno de los temas que son graves para el tema ambiental es el tema de la alimentación, ¿no? En claro, Estados por Unidos el supuesto. nivel de inversión en alimentos de origen animal es increíble. Y estaba viendo, por ejemplo, que en un documental que producir una hamburguesa implica 2.400 litros de agua. No, Desde que la claro, vaca, la desde que sale industria el pasto, alimenticia desde en que la vaca realidad, se o sea, y alimenta. sobre O sea, todo agroindustrial y lo que tiene que ver con carne de res, etcétera, así es. Entonces tiene que haber una carne conducta. de chancho, gallinas, todo lo que tiene que ver con lo que se dice en inglés livestock, Así es. tiene un impacto ambiental fuertísimo, ¿no? Claro, entonces por un lado podemos tener conciencia ambiental, no usamos plástico, eh, no usamos un vehículo, pero somos súper carnívoros, ¿no? Toda la semana comemos huevos, tomamos leche y en definitiva el tema ambiental no solamente tiene que ver con el O no más allá consumo, de eso, claro, y no sino somos con una forma y eficientes. estilo de vida, ¿no? Que hay que ir No somos educando, ¿no? eficientes de dónde consumimos los productos, ¿no? Eso Así sí, en es. Estados Unidos se ha, en los últimos años sobre todo, se ha reforzado mucho lo que es local. Ujú, Entonces, lo que haces es, de preferencia, consumes leche, huevos, lo que fuera, de granjas locales. ujú. Y evitas que hayan además orgánico. Entonces, en fin, pero esta es la cuestión. Aunque sea local y orgánico, obviamente cuesta más. Entonces, es también una cuestión económica Claro. en cuanto a eso. Pero en realidad, el mayor impacto en cuanto al monóxido de carbono es, tiene que ver también con la deforestación, ¿no? O sea, Así es. hablando del Amazonas, es interesante ver la reacción de Brasil frente a las críticas que han habido por la falta de manejo en cuanto a los incendios, ¿no? Y a la falta de transparencia también, ¿no? Exacto. Y Que volvemos al tema de la empatía. O sea, en Volvemos ese al tema de sentido, la ¿qué tanto empatía. Brasil o Perú o Bolivia podrían decir, bueno, el Amazonas es parte de nuestro territorio y hacemos con él lo que nos dé la gana? O sea, desafortunadamente el planeta es un solo planeta, es lo que las y personas es un no solo parecen Amazonas entender. Claro, y es una pero, sola Úrsula, selva. pero vuelvo a insistir, el tema de la empatía, generar empatía en las empresas, en la gente, en las consecuencias. Ujú. A ver, exigir empatía, exigir que se pongan en el lugar de la gente, las consecuencias, medir consecuencias, de que cada cosa que se hace tiene consecuencias futuras, ¿te das cuenta o no? Claro, Eso es. claro. O sea, pensar a largo plazo. A veces siento que estamos demasiado inmediatistas, ¿no? No solamente queremos que todo ocurra ya, sino que además de eso nuestra mirada no es que esté en el presente de una manera budista y muy zen, sino Muy cierto. que no estamos viendo los problemas a futuro, ¿no? Sí. Bueno, quizás Exacto. cerramos aquí el tema, si les parece. Nada, quería agradecerles muchísimo su participación, desearles un feliz
2020. Igual para ti, Úrsula. Tendremos un nuevo diálogo ya el próximo año. Muy bien, un Muchísimas placer, un gracias, honor. Javier. Un placer. Perfecto, Cristian, un gusto. Igualmente, Javier, que te vaya muy bien. Úrsula, muchas gracias. Gracias a ustedes.